amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video vamos a compartir la información que dio Corey Goode en una entrevista reciente. Esta entrevista fue grabada hace unas pocas semanas, en el mes de julio del 2019. Y esta es la primera parte, así que vamos a ver rápidamente qué es lo que dijo Corey Goode. Como siempre vamos a dejarles también el link a la fuente, que es un video, una entrevista exclusiva publicada en el canal de YouTube que se llama 90 Degree Turns. Corey Goode dijo en esta entrevista mucha información. Empezó primero contando cómo es que empezó su experiencia. Así que dice: empecé a hablar con David Wilcock alrededor del 2008 o 2009, pero no empecé a darle mi información sino hasta el año 2012 o 2013. Antes de eso me mantuve completamente callado, incluso de mi familia. No les conté nada, dice. Lo que ocurrió es que cuando tenía de 6 a 7 años de edad me llevaron a un programa militar para niños en el cual identificaban a niños que tuvieran dones o habilidades, y mi habilidad era ser un empático intuitivo. En esos programas llevan a esos niños a un programa de entrenamiento en el cual están hasta los 17 años de edad y los preparan para diferentes otros programas que necesiten sus habilidades. Y justo al final del periodo de 17 años me transfirieron a lo que ellos llaman el programa espacial secreto, en donde serví en lo que llaman algo así como el 20 and back o el 20 y vuelta, ¿no? Es un tour, un programa de 20 años y después lo regresaban. Allí es donde pasas un periodo de 20 años en un programa militar y luego al final de ese programa, y aquí es donde la mayoría de gente se pierde o no entiende mi testimonio, te hacen un proceso genético de regresión de la edad. Después dice, con el cual te llevan de vuelta a la edad de 17 años, como fue su caso, ¿no? Y te ponen en una máquina gigante, como las máquinas de MRI o de resonancia magnética, como les llaman. Pero en vez de tener solo un anillo que se mueve de arriba a abajo, como en las máquinas de resonancia magnética, en este caso es todo un tubo gigante, que te escanea el cuerpo, ¿no? En donde te meten. Entras pues acostado, echado. Lo encienden la máquina y es como si nada hubiese pasado. Al momento en que te sacan de ese gran cajón o camilla que entra en la máquina, estás dentro de la misma máquina, pero 20 años antes. Y luego te dan un nuevo informe, ¿no? Te dan una nueva información. Y luego te dejan de vuelta en tu vida normal. Te insertan prácticamente de nuevo en tu vida normal. Le pregunta la presentadora del programa, del canal, le pregunta: ¿y te regresan al momento exacto de donde te fuiste? Corey dice: sí, casi exacto, solo unos minutos después. El programa de 20 y vuelta o 20 and back vino de una raza nórdica en realidad. Un grupo nórdico extraterrestre y un grupo Draco extraterrestre habían estado luchando por siempre en lo que es básicamente una guerra temporal. Así que el grupo nórdico contactó a los sombreros blancos y a nuestros militares y dijeron: si nos ayudan a derrotar a los Draco, les daremos este programa de 20 and back o de 20 y vuelta. Ellos lo habían usado, los nórdicos habían usado ese programa en varios planetas ya para poder utilizar sus recursos, ¿no? Los recursos del planeta, como por ejemplo su gente, para que peleen en una guerra y luego les removían la memoria y los insertaban de vuelta en su línea de tiempo original. Lo hacen para de esa manera usar recursos en masa, pero también para rodear o evitar ciertas leyes cósmicas que tienen que ver con el libre albedrío, interferencia con otras civilizaciones, etc. Así que eso fue lo que les entregaron a los militares
y los militares empezaron a abusar de esto inmediatamente. Después le pregunta, cuando eras más joven y entraste a ese programa, ¿tuviste alguna opción en ese asunto de decir que no? Corey dice, no, obviamente. Y de hecho, mientras crecía toda mi vida, escuchaba que mi abuelo, por el lado de mi padre, estuvo involucrado en experimentos secretos. Él era un adventista del séptimo día, y ellos, como sabrán, en esa religión no creen en la guerra o en la violencia. Así que cuando fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial, le dieron la oportunidad de ir a algo así como un programa científico de los militares, en donde probaban virus y otras enfermedades que los soldados encontraban cuando iban a los campos de batalla. Incluso hasta probaron un poquito de algunas armas químicas en él. Y él fue muy patriótico al hacer todo eso, pero lo que ocurrió es que él firmó unos documentos y en esos documentos decían que los militares se reservaban el derecho de ver a todos sus descendientes por años para ver cómo esos experimentos les afectaban. Él nunca se imaginó que un grupo de extraterrestres, posiblemente reptilianos o uno de los grupos insectoides, que son también granjeros genéticos, habían manipulado los viruses y las inoculaciones de virus que le daban a los soldados habían sido modificadas. Y los virus en realidad cambiaban el ADN de las personas. Un virus puede usarse como un sistema de entrega para cambiar el ADN. Así es como muchos de los granjeros genéticos actualizaron el ADN de las personas. Ellos liberaban una enfermedad y mataban a los que ellos consideraban genéticamente débiles. Y a los más robustos genéticamente los manipulaban con ese virus y esa era una manera fácil de cambiar una población entera. Los que mueren obviamente eran los más débiles y no continuaban sobreviviendo, ¿no? El programa en que estuve, dice Corey Goode, se conoce como MILAB o MILAB, ¿no? Que significa Military Abduction o abducción militar. Luego la otra pregunta es, ¿qué es lo primero que recuerdas al inicio de la experiencia de 20 and Back o de 20 y vuelta, ¿no? Dice Corey que lo primero que recuerda es que fue llevado inmediatamente a una nave de investigación científica en donde quería que sirvieran los empáticos intuitivos. Dice que lo habían entrenado específicamente a él para interactuar con extraterrestres, pero también para interactuar con científicos y para ayudarlos. Ellos tenían varios programas, diferentes programas, y dice Corey Goode, yo tenía la habilidad intuitiva de hacerlos trabajar juntos. Podía encontrar maneras de que sus programas o experimentos científicos se unan o se mezclen de maneras en las que ellos nunca se habrían imaginado. Así que yo ya había recibido todo mi entrenamiento y me llevaron a esa nave de la Marina de Estados Unidos. Y el capitán dijo, no voy a tener otro de sus niños llorando por mami en mi nave. Así que luego me llevaron de ese lugar a lo que llaman un programa de interrogación e interceptación de intrusos. Estuve casi un año en ese programa y tenían a otros chicos de mi edad como empáticos intuitivos también. Llevaban a 3 de nosotros para observar interrogatorios a extraterrestres que habían venido a nuestro sistema solar sin permiso. Los interrogaban para descubrir de dónde vinieron, cuál era su misión, ese tipo de cosas. Fue muy loco. Era como los hombres de negro, prácticamente. La mayoría de los seres eran humanos, de aspecto muy parecido al nuestro, y de vez en cuando había un ser de tipo insectoide. Esos seres insectoides, cuando se desarrollaron en su planeta, ¿sabes? Como por ejemplo algunos animales pueden camuflarse y tienen diferentes habilidades para ayudarlos a cazar. Bueno, esta especie tenía la habilidad de afectar la conciencia de su presa. Por ejemplo, si yo fuera uno de esos insectoides, yo me podría hacer lucir a mí mismo como un ser muy atractivo de la especie que estoy cazando. Y si la presa, y así, de esa manera, la presa se acerca al depredador. Entonces, esta especie insectoide evolucionó en su planeta con esa habilidad. Así que estos insectoides podrían estar, por ejemplo, en una habitación o en un estadio inclusive, un área tan grande como esa,
parados allí y todos lo podrían mirar y lo van a ver como un humano común y corriente porque ellos proyectan eso en la gente. Incluso pueden afectar la tecnología. Este ser en particular, este insectoide que estaba siendo interrogado, lucía como una hormiga humanoide. Este ser que estaban interrogando, del cual te comento, había sido sacado de un edificio muy alto en Manhattan, donde era un ejecutivo de una corporación y estaba viviendo entre nosotros. Cuando sacaron a este ser fue muy resistente al interrogatorio. Esos seres tienen una conciencia grupal, algo así como una mente colmena. Así que al interrogarlo era como interrogar a toda la mente colmena o grupal. Y fue muy difícil extraerle la información. Usaron dolor y todo tipo de torturas y realmente no respondía. Y al final, la mente colmena parece que lo apagó o cortó su conexión y se convirtió básicamente en algo así como un zombie. Luego se lo llevaron a los científicos para hacerle estudios. El objetivo de los programas espaciales, benévolos o malévolos, depende del nivel en el que estés. La mayoría de la gente con la que serví eran militares de Estados Unidos. Todos hablan como siempre de Dios y del país, hacen lo que creen que es lo correcto, pero no tienen idea que lo que está en marcha, ¿no? A sus espaldas. No tienen idea que está en marcha el comercio galáctico de esclavos a espalda suya. Millones de personas son sacadas del planeta e intercambiadas a los extraterrestres todos los años, por baratijas o por especímenes biológicos de otros sistemas solares. Pero en su mayoría, la gente que está sirviendo tienen buenas intenciones. La gente que los controla los envían a misiones y ellos no saben realmente todo sobre la misión, les dan solo lo que necesitan saber y ellos creen que están yendo a hacer un experimento científico. Cuando van a un lugar y otro grupo sale de la nave con carga y luego ellos regresan con una carga secreta y así, ¿no? Ese tipo de cosas también pasa en los barcos de la Marina de los Estados Unidos. En realidad, nadie sabe realmente cuál es el alcance de toda la operación, ¿no? Todo está compartimentado. El programa espacial secreto, dijo Corrigut, fue iniciado y diseñado en los años 50 y 60 y se hizo realidad como en 1979 o 1980. La manera en que lo financiaron es que primero encontraron información que les sirvió para construir una nave experimental. Luego usaron esa nave experimental para volar y fueron al lado oscuro de la Luna, detrás de la Luna, y encontraron señales de una catástrofe solar. Debes haber escuchado mucho, le dice Corrigut a la presentadora, sobre una ciudad lunar, entre comillas, en el lado oculto de la Luna que está hecha de vidrio y espirales de vidrio en realidad. Pero eso no es realmente una ciudad. Eran eyecciones del Sol, es material del Sol. ¿Has visto cómo es, por ejemplo, cuando alguien sopla el vidrio caliente para moldearlo? Es como si alguien tomara esa masa y la lanzara contra la pared. Y bueno, todo eso salpicó en la parte trasera de la Luna y algunas de las espirales con ese material eyectado del Sol golpeó a la Luna, ¿no? Cayeron como en espirales y estaban un poco doblados, pero con forma de espiral mientras llegaban a la Luna. Así que también encontraron restos de esa catástrofe con ese material en Marte y en otros lugares. Y luego, ¿qué hicieron? Regresaron con esa nave experimental y fueron a la ONU, sí, así es, la Organización de Naciones Unidas, y les dijeron a todos los países, si nos dan de 1 a 3% de su Producto Bruto Interno cada año, construiremos algo así como un programa de preservación de especies, así lo llamaban. Y dijeron que iban a construir bases en nuestro sistema solar y bases en las 13 estrellas más cercanas a la nuestra. Y dijeron que cada país que contribuía podría dar un cierto porcentaje de su población para ser salvado si venía esa gran catástrofe. Así es como empezaron el programa. En realidad ese fue el disfraz para iniciar el programa, ¿no? Una capa o un nivel del programa espacial secreto está trabajando para eso, pero es manejado en realidad por una red de tipo cabal y pasan todo tipo de cosas nefastas allí.
He recibido todo tipo de información sobre la Luna. Esto se lo he dicho a muy pocas personas en privado y esta es la primera vez que hablo frente a cámaras al respecto. Le he dado un reporte reciente de esto a David Wilcock. Esa parte de la experiencia en la Luna fue en una base, dijo Corey Good, y dijo también que pasó tiempo en una instalación de detención en la Luna, que era una instalación subterránea. Y bueno, cuando todo empezó, dice Corey Good, básicamente yo era aún un niño, tenía 17 años o casi 17. Fui allí justo un par de meses antes de cumplir los 17. Ellos escogen a niños para esos programas que vienen de tener una niñez difícil porque estas personas hemos estado acostumbrados a recibir golpes y nos han puesto en ambientes estresantes y no nos quebramos fácilmente. Así que yo tenía, digamos, una cara, una máscara para todo eso, pero en realidad por dentro estaba aterrado. Era un niño asustado y extrañaba a mi madre, a mi familia, y eso comenzó a disminuir lentamente. Fueron 20 años, llegas a un punto en donde realmente ni siquiera recuerdas cómo lucía tu familia, ¿no? Tienes que realmente buscar en tu memoria y te preguntas si tu memoria es correcta, si tus recuerdos son correctos. Es realmente enloquecedor. Pero llega un momento en que entras en una rutina y piensas, bueno, me faltan 19 años de esto. Así que entras en la rutina, lo tragas y lo haces. Y desafortunadamente me pusieron en una parte muy oscura del programa, al inicio, en donde interrogaban a esos seres. La mayoría de la gente que trabajaba en esa base eran sociópatas. Torturaban a esos seres para sacarles información. Realmente no tenían alma. Y llevaban a esos niños, estos jóvenes intuitivos, y se burlaban de nosotros o nos trataban mal porque éramos el otro lado de la moneda, ¿no? Completamente diferente a ellos. Fue muy duro, dijo, mis primeros 10 meses más o menos, y luego cambiaron capitanes en la nave de investigación y pasé el resto de mi vida allí. Pero me prestaban todo el tiempo porque los empáticos intuitivos eran muy útiles, especialmente los que tenían un buen récord. Y aquellos de nosotros que éramos competentes nos prestaban todo el tiempo a otros programas. Incluso programas en donde haces visión remota y te hacen tocar algo así como unos paneles de diodos catódicos, como placas metálicas, en donde pones tus manos y luego vas a tu estado meditativo y proyectas tu conciencia a través de eso y ese dispositivo lo amplifica tu conciencia. Y usan ese tipo de tecnología para poder atravesar algún tipo de defensas etéricas, tanto de extraterrestres como de humanos. E incluso cuando te amplifican con esa tecnología puedes matar gente, porque puedes afectar incluso su fisiología. Así que estuvieron haciendo algunos ataques también. Tenían una lista de gente para ser atacada y tenían personas allí sentadas en esas sillas matando a extraterrestres o a humanos. Fue realmente enfermante. Mucha de la gente realmente sensible, tan enfermo como esto suena, ¿no? Los intuitivos, tenían que hacerlo, realmente no tenían otra opción, no podían oponerse a las órdenes. En realidad no te lo decían, pero tenías la posibilidad de desobedecer las órdenes. Pero, ¿qué pasaba si no querías hacer algo de eso? Le pregunta, ¿no? Te sacaban del programa y Corey dice, no, en realidad no te sacaban, te llevaban a reeducarte, entre comillas. Si muestras señales de resistencia, blanquean tu memoria y empiezan de nuevo contigo, como en la película Men in Black o Hombres de Negro, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué tipo de tecnología avanzada viste? Corey dice, en la nave vi también tecnología de armas de campos de torsión, básicamente como cañones que apuntaban, por ejemplo, a una nave enemiga o a algún lugar y disparaban, y eso básicamente torcía el espacio-tiempo hasta el lugar del objetivo. Y el objetivo acababa como retorcido, como exprimido. Podían eliminar una nave o grupos de naves así. Tenían un arma que disparaba rayos como de tormenta, por ejemplo. Una persona que se sentaba en una silla tenía algo que llaman algo así como el cono de matar, así lo llamaban, que
bueno, sobresalía, era como una punta que sobresalía y disparaba un campo de energía desde un nodo, desde una punta, y este campo se expandía en forma de cono, y cualquier cosa que estuviera dentro de ese cono de energía, cuando ellos presionaban un botón, ese cono era como un campo conductor en el espacio. Y lo que sea que estaba dentro de ese cono energético era golpeado por muchos rayos y destruido. Pero ¿qué objetivo, dice la presentadora, qué objetivo tenían esas armas? Y Corey dice, bueno, hablé hace un rato del comercio de esclavos, ¿no? Antes de desarrollar nuestro programa espacial Solar Warden, para que hagan de policías del sistema solar, de nuestro sistema solar, habían unos grupos de extraterrestres que los llamaban los Marauders. Venían y a veces se llevaban una villa entera de personas de algún país del tercer mundo y se los llevaban para comercio de esclavos. Así que desarrollamos tecnología para poder defender nuestro planeta de ese tipo de seres. Pero ocurrió que el Cabal dijo, bueno, estos seres realmente quieren a nuestra gente. Y entonces comenzaron a ver a las personas como productos, entre comillas. Así que empezaron a intercambiar humanos ellos mismos, los del Cabal. Tenían gente con listas o pedidos, lo que sea que los extraterrestres querían, ¿no? Quizás de repente en la lista, en el pedido, había una niña de cabello rubio, ojos azules o lo que sea. Y bueno, la gente que se encargaba de conseguirlas decía, sí, podemos encontrar algunas de esas, hacían su lista y luego enviaban a los grupos de más bajo nivel que hacen el tráfico humano en el campo, que no saben nada de extraterrestres y no necesitan saberlo tampoco. Todo lo que necesitan saber es que necesitan una persona de la descripción solicitada. Así que lo secuestran y esa persona acaba en una de esas naves y es enviada. La presentadora le pregunta, ¿para qué los usan? Y Corey Goode dice, bueno, depende de qué raza se los lleva. Aunque no lo creas, está el aspecto del sexo. Las mujeres de este planeta son vistas como muy deseadas. Pero los hombres y mujeres de este planeta también somos conocidos como grandes ingenieros, ingenieros muy inteligentes. Ellos se llevan a ingenieros fuera del planeta y los intercambian y acaban diseñando y haciendo ingeniería para esos grupos extraterrestres como esclavos. Así que los usan realmente como esclavos y en algunos casos los consumen también. ¿Cómo me di cuenta? ¿Por qué lo descubrí? Porque una vez vi que abrieron una cápsula en la nave y habían un montón de cadáveres dentro. No tenían cabello, los habían limpiado y algunos incluso habían sido fileteados, es decir, cortados en filetes y los enviaban como carne. La presentadora le pregunta, ¿encontraste algo benévolo en algún momento? Eso debe haber sido duro, ¿no? El ver humanos siendo cortados como reses. Bueno, sí lo es, dice Corey. Y eso fue incluso como 6 o 7 años después de estar en el programa, después de que me sacaron del programa de interrogación. Las cosas realmente se calmaron después de eso. Trabajé con científicos y yo les caía bien porque hacía bromas, los hacía reír. Y también les caí bien porque los ayudé a resolver problemas, al juntar gente intuitivamente y mostrarle asuntos que hacían que las bombillas en sus cerebros se encendieran. Y luego iban y conversaban, así que en los experimentos científicos había también mucho tiempo de espera, así que conversábamos, hablábamos y para ser honesto en realidad era aburrido. Había una sección de la nave, por ejemplo, que yo tenía que mantener limpia todo el tiempo. Teníamos botellas con químicos, sprays para limpiar y trapos para limpiar. Allí también en ese lugar había una ventanilla redonda de vidrio en un lugar del pasillo que yo tenía que limpiar por donde podías mirar hacia el otro lado y siempre quedaba sucia la ventana por la grasa de la frente de los que se acercaban a mirar y yo siempre tenía que estar limpiándolo por eso. Era muy aburrido, hacíamos mucho entrenamiento redundante. Así que si una persona sufría algún daño o un grupo entero era eliminado, todos podíamos hacer las mismas funciones de los que ya no estaban, al menos moderadamente, ¿no? Así que había mucho entrenamiento. Era más o menos 99% aburrimiento y 1% al resto.
Pero con respecto a lo de benévolo o malévolo, el programa parecía en realidad más inmoral. Habían científicos tratando de desarrollar todo tipo de tecnologías biológicas y tecnologías electrónicas, las cuales a menudo se cruzaban. Así que hacían experimentos. La mayoría de científicos que fueron no estaban allí por 20 años. Algunos estaban solo 6 meses, otros como 3 años. Venían, hacían su trabajo y luego se iban. Había algo como un ciclos de gente rotando. A veces me iba varios meses también. Me enviaban a un grupo diferente para asistirlos, pero obviamente yo seguía asignado a la misma nave, ¿no? ¿Y cómo lucía esa nave?, le pregunta. Y Corey dice, hicimos una versión en tercera dimensión del USS Somerville. Hicimos una representación gráfica, ¿no? Es una nave de investigación. Los Marines asignados a esa nave para la seguridad la odiaban porque querían ser asignados a una nave realmente militar y esa era una nave de investigación. Entonces la llamaban el Hawk Dog. En realidad no lucía como un hot dog, ¿no? Era como un cilindro largo con algo parecido a medios cilindros de menor diámetro a los lados. Y para los Marines era un hot dog, por llamarlo despectivamente, ¿no? Usualmente habían de 200 a 300 personas asignadas a esa nave, pero era reconfigurable, se podía desarmar. Habían muchos, digamos, módulos que se podían sacar. Así que podía prepararse para hacer muchos experimentos científicos, o si necesitaban transportar a mucha gente, se convertía en una nave de transporte, o podían también llevar solo materiales, pero la podían reconfigurar de la manera que quisieran. Esa era una de las cosas que tenía que hacer, dice Corey. Después que ponían nuevas secciones, nos decían que iban a hacer para algún tipo de experimento, así que íbamos al almacén y sacábamos las paredes y las puertas y otras piezas, todas eran modulares, así que martillábamos unos pins que tienen para mantenerlas unidas y así teníamos diferentes habitaciones. Ellos la podían diseñar como quisieran y estaban todas las partes estaban marcadas para que sepamos cómo armarlas de manera eficiente y podíamos preparar eso para los experimentos o cualquier otra cosa que necesitaran. Eso era parte del trabajo también. Y le preguntan, ¿cómo viajabas entre las partes de la nave o de la nave a los planetas? ¿Qué tecnología usaban para eso? Corey dice, habían naves más pequeñas que nos podían llevar, por ejemplo, a Marte. Porque Marte, en realidad Marte es un poco más organizado de manera corporativa. Y de vez en cuando ellos no tienen acceso a tantos técnicos o ingenieros como en los programas. Entonces, a veces si algún tipo de maquinaria se descomponía en una de esas bases de Marte y no podían conseguir a alguien de su corporación por meses, entonces contactaban a los programas militares y debido a que no había mucha confianza entre ellos, llevaban a los empáticos intuitivos para ayudar a diagnosticar la maquinaria, pero también para asegurarse que no haya nada negativo alrededor, nada de qué preocuparse. Así que íbamos y a veces nos pasábamos semanas arreglando máquinas. A veces íbamos por un día nada más, éramos escoltados por los guardias corporativos locales y luego éramos escoltados de vuelta a nuestra nave y nos íbamos. Y le preguntan también, ¿cómo podías respirar? ¿Tenías algún tipo de cámara o dispositivo en la base o cuando viajabas? Y Corey dice, las bases son presurizadas, incluso bombean la resonancia Schumann también para la salud de la gente de allí. Así que lo hacen lo más parecido posible a nuestro ambiente, pero al final son como prisiones, la sensación allí es muy oscura. Pero al ir afuera, ya a la superficie, lo cual hice, usas un traje contenedor biológico más ligero de lo que pudieras imaginar. El ambiente allí también es muy frío y el aire es muy delgado, pero como dije en el programa Cosmic Disclosure, también hay plantas y animales pequeños. Había un área que estaban limpiando, por ejemplo, para poner un puesto de avanzada para seguridad en la superficie de Marte. Y yo estuve caminando en los bordes de ese lugar y habían unos arbustos pequeños, casi como árboles, y eran de color púrpura y tenían espinas muy grandes.
y habían como colonias de esas plantas allí. Es como si su sistema de raíces creciera y salieran a la superficie. Había toda un área de esas plantas y yo estaba allí observando las plantas y entonces vi un poco de movimiento en el terreno y después apareció una cabeza por sobre las plantas y luego salió volando. No pensé que algo podía volar en una atmósfera tan ligera, pero salió volando agitando sus alas. Hacía un sonido como bip, bip, bip y lucía como un ave murciélago, pero era muy pequeña. Pero sí, en realidad hay formas de vida, no solo esas, sino otras. Y después de la catástrofe de Marte, parece que varios animales sobrevivieron. Luego Corey pasa a explicar, en las situaciones en las que estuve, en el principio, con los seres en interrogatorios, los seres ya habían sido capturados, así que ellos ya no se camuflaban o te manipulaban. Pero lo que le digo a la gente es que cada vez que me encontraba con un nuevo extraterrestre o un extraterrestre diferente, yo tenía una sensación como de lucha, no podía controlarlo, es como una cosa visceral que es parte de nuestra fisiología, que te da esa sensación de luchar y tienes que esperar un momento para superarlo y luego poder seguir. Y tuvimos muchos cientos de seres que fueron llevados allí en esos 10 meses, que fueron torturados y todo lo demás. Además, al tener que lidiar con la manera en que fueron interrogados, más o menos desarrollas algo así como una coraza exterior. Algunas de las personas más intuitivas o suaves, cuando son rodeadas por esos sociópatas que están haciendo experimentos en personas inocentes, pueden lograr que deshumanizarlos en realidad, ¿no? Pensar como que no son humanos, solo para poder atravesar la experiencia, ¿no? Hacen bromas o se ríen, es realmente enfermo, pero es algo que ocurre, es una cosa psicológica y tienes prácticamente que deshumanizarlos un poco para poder superarlo. Y luego toda esta gente tiene que lidiar con la culpa y todo lo relacionado, ¿no? Porque en realidad toda esta gente tiene una conciencia también. Y bueno, esta es la parte 1 de esta interesante entrevista de Corey Goode en el canal 90 Degree Turns. Continuaremos en otro video con la segunda parte y si no me equivoco va a haber un nuevo video publicado, me parece, el día de mañana, el 1 de agosto, en el mismo canal con una segunda parte de el testimonio de Corey Goode. Nosotros estamos en la primera sección de la primera parte todavía. Ya continuaremos con lo demás en otro video. Como siempre, muchas gracias por suscribirse. No se olviden, suscríbanse por favor a Divulgación Total. Suscríbanse a Ileana Historias en YouTube. Síganos en Facebook, Twitter y en divulgaciontotal.com y nos veremos en el siguiente video. Gracias y hasta entonces.